Amigos, estamos en la sección salud auditiva. Y la salud auditiva pasa obligadamente por la protección del oído. ¿Y protegerlos de qué? Hoy no vamos a hablar de protegerlo de pinchos, no vamos a hablar de proteger el oído de agentes externos, sino que vamos a hablar de protegerlo del ruido. ¿Cuántas veces hemos hablado ya del ruido en esta casa? ¿Cuántas veces hemos hablado y hablaremos del ruido en este programa? Pero quizás sea importante que sepamos los diferentes sonidos, los diferentes ruidos, cómo los podemos medir, cómo podemos interpretarlos y sobre todo qué efectos tienen en nuestra salud. Ustedes saben que el silencio sería el cero, el no sonido, 0 decibelios. El decibelio es la medida del ruido, la décima parte de un bel, y sería bueno que supieran que una pisada tiene apenas 10 decibelios. 10 decibelios sería el sonido de una pisada. 20 decibelios sería aproximadamente el sonido del viento de los árboles. Y 30 decibelios es la voz de los secretos, la conversación en voz baja. 30 decibelios. Aquí tenemos la primera medida del sonido. 30 decibelios es lo que se entiende por la voz baja o la voz de los secretos. En una biblioteca, en donde tenemos que hablar también en voz baja, subimos un poquito hasta los 40 decibelios, para que nos puedan oír, que puedan identificar claramente lo que estamos hablando sin molestar a nadie. 50 decibelios sería la voz en un despacho, en una oficina tranquila. 50 decibelios es el nivel propuesto por la Organización Mundial de la Salud para una salud auditiva óptima. 60 decibelios es aproximadamente el sonido de una conversación normal a 1 metro de distancia. Alargo mi brazo porque un brazo en promedio tiene alrededor de 1 metro. 60 decibelios es el sonido de una conversación normal, de una conversación en un ambiente también tranquilo, en donde dos seres humanos pueden mantener una conversación, insisto, de modo óptimo. 80 decibelios empieza a ser ya el sonido del tráfico en una ciudad. Y 90 decibelios es el sonido de una aspiradora y lo que se considera ya una voz fuerte. Y no voy a continuar hacia arriba, alzando mi voz, porque entonces empezaría a molestarles también a través de sus televisores. He hablado de 3 medidas. 30 decibelios, la voz de los secretos, la voz baja. 60 decibelios, la voz normal. 90 decibelios, la voz intensa, la voz fuerte, o bien lo que se podría considerar la voz hacia un auditorio. Pero señores, aquí no termina la intensidad, porque más arriba de esto tenemos 100 decibelios y hasta 120, lo que sería un concierto de rock o, por ejemplo, un martillo neumático. Se considera 120 decibelios la voz gritada, voceada, fuerte. Y allí es donde empieza el umbral de dolor, el límite de dolor en los seres humanos. Porque arriba de eso hay una nueva cifra llamada 134. 134 es el nivel en el que los decibelios son tan fuertes, hay tanta presión sonora, que si imaginan que mi mano es el tímpano y el sonido, 134, señores, haría esto. Traspasaría el tímpano y automáticamente tendríamos un trauma que posiblemente en función de la intensidad acabaría siendo grave y a lo mejor hasta irreversible. ¿Pero qué tenemos más arriba? Por ejemplo, el despegue de un avión a 150 decibelios, sin protección. Al lado del despegue de un avión, no lo duden, allí tendríamos un trauma terrible. Y para que se hagan una idea, cuando explota un artefacto cerca, llámese bomba, llámese petardo o un traumatismo fuerte, estamos hablando de 180 decibelios, en donde no solo la cadena auricular acabaría estropeada, sino que entrarían los huesecillos, sobre todo el estribo, dentro del vestíbulo audiológico, del vestíbulo del oído interno, generando un problema irreversible en su salud. Pero, ¿cuáles son los efectos del ruido prolongado? Hemos dicho que el ruido prolongado, el límite de umbral de dolor en las personas es de 120 decibelios. Lo que ustedes sufren en los colmadones habitualmente, en las discotecas, o lo que ustedes creen que pueden convivir con ello, por ejemplo, en un concierto. 120 decibelios, aguantados por más de 2 minutos. Escuchen bien, 2 minutos. Yo he visto estos fines de semana y en estos últimos días gente que es capaz de aguantar 2 horas o cree que aguanta así. Pues fíjense que los efectos del ruido prolongado sobre el organismo provocan sin duda alguna estrés.
provocan además problemas de sueño, provocan además falta de descanso, provocan además hipertensión, provocan también ansiedad, dolor de cabeza, problemas digestivos y, sin lugar a dudas, lo que se denomina la sordera profesional, la que después de diferentes momentos a lo largo del año, a lo largo de su vida, a lo largo de momentos prolongados, aunque sean cortos, se van sumando, acaban dejando un problema irreversible en las células del oído, que son las células ciliadas. ¿Y qué poder hacer ante esto? Pues tenemos tres alternativas y ustedes deben escoger cuál es la más adecuada. La primera, si hay ruido, marcharnos, simplemente alejarnos de ese sonido que nos va a dañar. La segunda, quitarlo, tenemos la opción de suprimirlo. Pero no siempre es posible, ¿verdad? No siempre podemos marcharnos de ese sonido indeseado en cuanto a volumen, o no siempre podemos quitarlo. Ante esa tesitura tenemos la opción de la protección. Déjenme contarles algo. Hace 6 años tuve la fortuna de toparme en Estados Unidos, en Washington, en un congreso de la Academia Americana de Audiología, con una compañía muy curiosa, que era una compañía militar. Se llamaba Sonic Defenders, Ear Pro, y que estaban promoviendo un tipo de tapones especiales para el oído, para proteger, que son los que actualmente utiliza, desde hace ya unos años, la Armada Americana, los marines americanos repartidos por el mundo. Todos ellos llevan 2 pares de tapones especiales que les permiten poder hablar normalmente, poder mantener una conversación sin problema ninguno, incluso en los niveles que les estuve hablando de voz baja, de conversación normal a 60 decibelios y hasta 90 decibelios en voz fuerte, pero que es un tipo de tapón fantástico, cómodo, en un material de silicona especial, que permite al paciente, en este caso al marín o a la persona normal, poder escuchar las conversaciones normales y que solo se activa cuando el ruido va a superar los 90 decibelios. Y quiero que recuerden lo que dije ahora. 90 decibelios es la voz fuerte, la voz intensa, pero nunca el umbral de dolor. Jamás con ese tipo de tapones va a llegar allí. ¿Y cómo funcionan? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el secreto que utilizan estos tapones Sonic Defender? Pues un filtro patentado llamado Hawks. Se llama Hawks Noise Breaker. Lo que hace es un retentor rompedor del ruido indeseado. Y funciona a través de un filtro especial, muy ingenioso, que parece una pirámide horizontal. Una pirámide que a medida que el sonido va entrando dentro del filtro, lo que hace es que emite una presión también hacia afuera, de modo que solo entra un sonido que jamás pasa de entre los 92 y 94 decibelios. Es decir, el equivalente a una voz fuerte, pero jamás dañina. Este tipo de tapones, muy recomendables, la verdad, por ejemplo, para personas que trabajan en discotecas. No estoy hablando solamente del disc-jockey, estoy hablando de los propios trabajadores. Personas que trabajen, por ejemplo, en aeropuertos. Militares, que lo que hacen es utilizarlo. Mire, pero déjenme que les explique una pequeña historia. En Afganistán o en Irak, los marines deben poder hablar en voz baja para que el enemigo no les oiga. Por eso utilizan los tapones y pueden hablar en voz baja entre ellos, sin que el enemigo les identifique. Pero en el momento en el que disparan fuerte, hasta el momento en que usaban los Sonic Defenders, ¿saben lo que les ocurría? Les ocurría que se quedaban con una sordera transitoria que les provocaba que al no escuchar a sus compañeros, voceaban, el enemigo les encontraba y los mataban. Desde que utilizan ese tipo de tapones, que insisto, les permiten mantener conversación normal, ellos han salvado su vida y al mismo tiempo han podido proteger a los demás. Por supuesto, protegiendo sus propios oídos y evitando también el tan denostado tinnitus o acúfeno, ese pitido que a veces se queda de modo irreversible. Si ustedes trabajan, como les he dicho, en discotecas, acuden con frecuencia a discotecas, trabajan en el show business en volúmenes muy altos, trabajan en colmadones, trabajan con martillos neumáticos, trabajan en ambientes muy ruidosos, en su empresa o en la empresa en la que van a trabajar, creen que van a estar sometidos, por ejemplo, en compañías hidroeléctricas, a este tipo de sonido, pero no quieren renunciar a poder oír
a los que tienen a su alrededor, o por ejemplo, no escuchar una alarma que puede salvarles la vida, entonces esta es su solución. Espero que esta explicación les haya sido conveniente, les haya sido adecuada, y si ustedes conocen personas que puedan estar sometidas a este tipo de tortura invisible y que con el tiempo les dañará, no duden en recomendárselo. La salud auditiva, insisto, es para toda la vida. Yo creo que es importante que ustedes también estén atentos a esto y sobre todo que protejan su audición.